¿Sabes qué es una moción de censura? Para responder a esta pregunta, debemos remitirnos al artículo 135, numeral 9 de la Constitución Política Colombiana, donde en pocas palabras, la norma señala que cada Cámara del Congreso, es decir, Senado o Cámara de Representantes, tiene entre sus facultades proponer moción de censura respecto a los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Es decir, luego de los ministros escuchar a la persona señalada, votan para separar de su cargo al empleado público por malas actuaciones. Hoy, en Congresistas al Tablero, traemos 3 casos en donde los congresistas de Antioquia pudieron haber votado a favor del pueblo, pero por el contrario, y pese a pésimas decisiones de algunos ministros, hicieron lo contrario. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa del gobierno Duque, quien manifestó su posición a favor de las aspersiones aéreas con glifosato para la erradicación de cultivos de coca, argumentando que estas además tendrían un resultado positivo en el asunto de los homicidios colectivos. El ahora fallecido ministro a causa del COVID fue citado el 7 de octubre a un debate de moción de censura, en el que congresistas y opositores de los partidos Alianza Verde, FARC, Decentes y Polo Democrático Alternativo exigieron su renuncia. Los representantes de la oposición cuestionaron su gestión ante los recientes abusos de la fuerza pública contra civiles, así como por el supuesto incumplimiento de un fallo judicial que le ordenó pedir perdón por los excesos cometidos por policías durante las protestas de noviembre del año pasado, cuando estaba recién llegado al cargo. Quien además estaba en el ojo del huracán tras la muerte de Javier Ordóñez, de 46 años, ocurrida a manos de la policía el 9 de septiembre en Bogotá, y el asesinato 2 semanas después de Juliana Giraldo, una chica trans que viajaba en un automóvil atacado a tiros por un soldado del ejército en Miranda, Cauca. Los congresistas de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador y la U rechazaron la moción. Estos partidos respaldaron al entonces ministro de Defensa incluso antes de la votación. El 13 de octubre de 2019, 136 senadores hundieron esta moción donde se pedía el retiro de su cargo, hecho que concernó al país por los abusos de la fuerza pública, las masacres y el asesinato de líderes sociales, entre otros motivos. Pero, ¿quiénes fueron los senadores de Antioquia que estuvieron a favor del gobierno y no del pueblo? Por el partido de la U, Juan Felipe Lemos. En el Partido Liberal, Julián Bedoya. En el Centro Democrático, Paola Holguín. Y en el Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo. Diego Molano fue nombrado ministro de Defensa el 1 de febrero de 2021. Cuando fue concejal de Bogotá, propuso la construcción del Protestódromo, un complejo con capacidad para 50.000 personas, cuya función principal era eliminar las manifestaciones en las calles y llevarlas a un ambiente controlado. Molano argumentaba que en dichos actos resultaban en vandalismo, por lo cual este lugar simulaba la ciudad para que las personas causaran daños de bajo costo y después pagaran por ello. Cuando Molano era presidente del ICBF, Agencia para la Protección de la Niñez, criticó fuertemente al gobierno Santos, el cual bombardeó un campamento guerrillero donde se encontraban menores de edad. En aquel momento trinó, y abro comillas, "Hoy, yo protejo a los niños y niñas del reclutamiento ilícito. Nuestros campeones no son parte de ninguna guerra, son el presente y el futuro", cierro comillas. Sin embargo, siendo ministro de Defensa, bombardeó un campamento guerrillero donde se encontraban menores de edad, y cuando fue interrogado sobre este hecho, de su boca salieron las palabras que no solo concernaron al país, sino al mundo entero. Los niños son máquinas de guerra. Los menores dejan de ser víctimas cuando cometen delitos y, desafortunadamente, se convierten en criminales, afirmó Molano en una entrevista. En mayo del 2021, algunos senadores de la oposición lo citaron mediante 2 mociones de censura ante el Senado de Colombia para que respondiera por el tratamiento de guerra que le dio a la movilización social, ya que, según datos de la Personería, el abuso de la policía y el SMAT fue exagerado.
Una vez más, los congresistas pudieron votar a favor del pueblo, pero el 27 de mayo el Senado no aprobó la moción de censura y vuelve la pregunta: ¿quiénes fueron los senadores antioqueños que votaron a favor del hombre que dice que los niños son máquinas de guerra? Por el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria y Paola Holguín. En el Partido Liberal, Julián Bedoya. Por el Partido de la U, Juan Felipe Lemos. Del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo. Posteriormente, se realizó en la Cámara de Representantes la moción de censura, en donde tampoco prosperó, porque tuvo una votación de 109 votos a favor y 36 se negaron a que Molano fuera apartado de su cargo. Algunos de los representantes antioqueños que no apoyaron la moción de censura fueron Esteban Quintero del Centro Democrático, John Jairo Roldán del Partido Liberal, Germán Blanco y Nidia Marcela Osorio del Partido Conservador. Y para no ir muy lejos, el caso Abudinen, una ministra que se convirtió en un cadáver político que se resistía a morir. Días antes de la moción de censura a este personaje, el presidente pidió su renuncia. Sin embargo, la votación debía llevarse a cabo. Pero ¿qué fue lo que sucedió y por qué los colombianos esperábamos el espaldarazo de los padres de la patria? Por arte de magia y de unas pólizas de cumplimiento falsas, se hizo un desembolso de 1.07 billones de pesos que firmó Mintic con Centros Poblados, que en pocas palabras es una unión temporal de empresas de garaje que modificaron su objeto social 5 días antes de la convocatoria, pasando de experticia en fontanería y fabricación de muebles a dominar la conectividad rural, donde sin duda el mayor perdedor fue el pueblo colombiano. Y nuevamente los congresistas, aun sabiendo semejante error, prefirieron callar ante la moción de censura de dicha ministra, quienes votaron no a la moción de censura en la Cámara de Representantes. Juan Espinal del Centro Democrático y Nicolás Echeverry del Partido Conservador, quienes guardaron silencio, es decir, a pesar de haber hecho presencia, no votaron. Juan Diego Echavarría del Partido Liberal, Germán Blanco del Partido Conservador y Nidia Marcela Osorio del Partido Conservador. Ahora sí, ustedes van viendo por quienes definitivamente no pueden repetir el voto. Congresistas de Antioquia que pasan al tablero y simplemente se rajan por votar por sus intereses y no por los del pueblo quienes los eligen.